yo me acuerdo que me odiaba a mí misma, me odiaba. O sea, no es que me odiara, sino que yo no gustaba de mí misma. Me sentía fea, me sentía poco atractiva, eh, me sentía como avergonzada de mí misma. Esa era como la sensación de base que yo tenía constantemente, aún siendo yo muy consciente de que tenía, por ejemplo, muchos talentos. Siempre he tenido talentos artísticos, creativos y intelectuales, podríamos decir, ¿ya? Pero aún así, yo me sentía, la verdad, como una porquería. Eso porque cuando tú eres adolescente, cuando vives en tu familia y estás metida en una dinámica que es la que conoces, ¿no? Pero de repente hay cosas que tú empiezas a observar allá afuera que te muestran que hay algo que no está del todo bien, Mm. que no... Entonces, cuando lo hablas con otra persona, empiezas a recibir un feedback que confirma que efectivamente hay cosas que no están correctas. Estás escuchando Abraza tu historia, un espacio de autoconocimiento y creatividad a través de la Dicen que escritura. la vida se vive hacia adelante, pero que solo se entiende hacia atrás. Alejandra Méndez, coach y tarotista chilena, entendió gran parte de su historia gracias a 3 cartas: el mundo, la emperatriz y el 8 de copas. Esos arcanos le explicaron los desafíos que había atravesado para sentirse merecedora de una vida plena, placentera y propia, para dejar de sentirse culpable y avergonzada por ser como es, sensible, profunda, creativa, idealista. La tercera carta, el 8 de copas, representó el quiebre, lo que dejó atrás para poder convertirse en la mujer, madre y empresaria que es hoy en su nueva vida en Granada. Porque más allá de cambiar de país, separarse o pasar de una vida hippie a emprender su propio negocio, Ale dejó atrás algo mucho más profundo, una herida de desvalorización, la vieja narrativa que durante años le susurraba que el éxito no era para ella. Pero sí, sí lo era. Solamente que necesitó tiempo para honrar, estructurar y usar a su favor esas cualidades que durante tanto tiempo supusieron un estigma. Hoy Alejandra acompaña a otras personas, clientas, alumnas, buscadoras, a recordar quiénes son, al margen del miedo, al margen de las creencias limitantes, y a diseñar la vida que realmente quieren vivir. Pero para entender este presente hay que volver al principio. En Chile, cuando Ale tenía 15 años y pidió a sus padres que le pagaran una terapia. No se sentía bien en su piel y quería que alguien la escuchara. Sin saberlo, aquella decisión fue el comienzo de su viaje del héroe, el primer acto de regreso a ella misma. Y entonces apareció un aliado inesperado. Un verano, un primo visionario, una baraja, las ideas de un tal Alejandro Jodorowsky y un primer amor que nunca la abandonaría, el tarot. En fin. Bueno, la cosa es que él andaba con esta baraja y yo así como, ¿qué es esto? Y me hacía lecturas y yo me fasciné. Y bueno, luego fue su propia madre la que me regaló a mí una baraja y un libro. Y yo empecé con el tarot como un juego. O sea, realmente nunca me propuse en la vida ser como una tarotista profesional, ni mucho menos. Era como, yo recibía a mis compañeros de clase con sus preguntas sobre, oye, me gusta este muchacho, me gusta esta otra persona. Por supuesto que eran casi puras preguntas de amor. Uh-huh. Y ellos sabían que yo estaba aprendiendo, entonces yo hacía las interpretaciones mirando los libros y entre todos, digamos, hacíamos las interpretaciones. Entonces aprendí sin darme cuenta, como que siempre había como un poquito algo más que simplemente una predicción cuando yo hacía las lecturas. Había también como un escuchar, que ahora yo me he dado cuenta, he aprendido que alguien te escuche es un bien muy escaso y muy valorado. Y también siempre venía algún tipo de feedback que los motivara o que los aclarara, ¿me entiendes? Pero eso viene de mí, digamos, ¿no? Claro. Sí. Otra vez volvemos a las cualidades de la energía femenina, esa empatía, la escucha, la sensibilidad.
¿En algún momento o en ese momento tú valorabas esas cualidades o no? Las dabas por hecho sin saber que era un valor tuyo. Yo las disfrutaba, siempre lo he disfrutado, toda Ujú. la vida. En aquella época era lo más común que tú llegabas del colegio, que si yo comías algo y al rato tú querías llamar por teléfono a alguno de tus compañeros o Sí. compañeras para hablar de lo que fuera, ¿no? Entonces siempre estaba yo al teléfono en la cocina de mi casa hablando con mis amigos de sus problemas, Ujú, ¿ya? Y me pasaba un buen rato, ¿no? Y ujú, me acuerdo que mi madre pasaba y me miraba con cara un poco de desaprobación, sí. ¿ya? Y me acuerdo que una vez me dijo, ay, eres tan enrollada, como tanta vuelta que le das a las cosas, ¿no? Entonces, a mí me quedó como una sensación negativa de eso. Como, a lo mejor sí, en realidad soy muy enrollada. Y por mucho tiempo sentí que esa cualidad mía era un defecto o como un fallo, ¿sabes? Y luego, con los años, me di cuenta que era uno de mis grandes valores y aportes que yo hacía, en el fondo, ¿no? Claro, enrollada no en el buen sentido de qué No en el buen enrollada, qué sentido. maja, sino porque analizas tanto, ¿no? De alguna manera. Exacto. ¿Por qué analizas tanto? ¿Para qué le das tanta vuelta a las cosas? Como, que te complicas, ¿no? Ujú, Entonces, a eso iba cuando te decía, yo sentía vergüenza de ser como yo era. Sentía que era inadecuada, ¿sabes? Y ujú. lo curioso, es que al mismo tiempo que yo era consciente que la gente buscaba algo en mí que era valioso, pero yo me avergonzaba de eso. La disonancia cognitiva de estar en un ambiente Mm. tóxico, que es sentir culpa o vergüenza, es un sentimiento tan, tan terriblemente incómodo, es tan desagradable, que llega un momento en que tú dices, no puedo seguir viviendo así. No, es que no puedo, ¿no? O bien te anestesias con sustancias tóxicas o te transformas en un trabajólico, un deportista empedernido, Ujú. o vas a terapia o buscas ir a la raíz del asunto, ¿no? ¿Cómo ayuda Porfa. el tarot a esos momentos en los que te das cuenta de algo que te ayuda a cambiar, a tomar una decisión diferente? Todos lo asociamos mucho con el tema predictivo, pero la verdad es que el tarot no es para eso. El tarot es una herramienta de autoconocimiento, empoderamiento y sanación. Entonces, al final, mira, de pronto viene la gente a preguntar inocentemente por un tema súper práctico Ujú, de su vida y el tarot pues le empieza a hablar de, mira, tu herida de infancia, tu falta de integridad o tu falta de coherencia. Una que muchas veces el tarot simplemente confirma algo que la persona ya sabía. Y es como, ¿sabes? Como que la persona se queda un poco más tranquila de que le llegue esa confirmación. ujú, Y la otra forma, que es súper increíble, esta es la más bonita, encuentro yo, es cuando una persona recibe una lectura, que por lo general es una lectura que la sorprende y que no logra comprenderla. Entonces, no es nada poco común que un año después, un año y medio después, una persona viene y te dice, oye, Ale, tenías toda la razón con lo que me dijiste, ahora sí lo entiendo, en ese minuto no lo entendía, incluso me molestó lo que me dijiste, yo para mí, entonces, yo sé, yo sabía que te iba a molestar o que no te iba a entrar, pero yo ya sé que el tarot funciona así. Entonces, a veces el tarot como que introduce como semillas de cositas en la conciencia de la persona que luego empiezan a madurar. Dentro de cada persona hay algo que yo no sé ni cómo se llama o qué es lo que es realmente, que es como una parte de ti que quiere sanarse, ¿ya? Y que tiene muchos recursos para sanarse y para solucionar cosas y para mejorar la vida, ¿ya? Es una parte súper como recursiva, si podríamos decir. ujú. Y esa parte, cuando tú la estimulas un poco, si es que la persona dice, bueno, ya, ok, quiero mejorar, esa parte hace boom y aparece. Y si hay un terapeuta afuera, o un tarotista afuera, o un astrólogo afuera, o alguien que acompañe eso, es como que esa parte saca su mano y y el terapeuta se la agarra. Y empiezan a trabajar juntos. Es increíble. ¿Qué crees que dice esa mano que tú le das al consultante? Yo creo que la frase es, estamos todos en el mismo barco. Si tú te sanas, nos sanamos todos. Ujú. Te ayudo a ti, me ayuda a mí. Te lo digo porque en mi experiencia con terapeutas, con diferentes herramientas y profesionales relacionados con la ayuda e incluso con la creatividad,
De alguna manera es una validación tanto de las emociones como de la expresión personal. Entonces, la mano que a mí me han dado muchas veces la he interpretado como lo que sientes es válido y tu expresión tiene un lugar. ¿Sabes? Yo lo he recibido Total. así en muchas ocasiones, ¿no? No sé si Mm. tú, cuando das esa mano, también es un poco el mensaje que quieres transmitir. Mm. Mi hermano Matías, que es psicólogo, me explicó que en el fondo de qué nos vamos a curar en terapia, según la visión del que es una visión humanista, ¿ya? Nos vamos a curar de la herida de haber sido tratados no como humanos, sino como objetos, Mm, ¿ya? En el fondo, para que se entienda, es muy común que a los niños se los trata de acuerdo con el rendimiento que tienen. Si es que los padres pueden sentirse orgullosos del niño, está todo bien. mm, Pero si el niño tiene una conducta o una naturaleza que no hace orgulloso a esos padres, pues entonces no está todo bien. Como constantemente un niño está siendo bombardeado por una información que le dice tú te tienes que ajustar a un molde que cumple con nuestras expectativas y lo que es fácil para nosotros, por favor, no seas un problema. Y además, ojalá, por favor, ríndenos a nosotros cosas que a nosotros nos interesan, ¿no? Pero en ningún momento se pregunta la familia, o muy rara vez, como, ¿quién es este niño? ¿Qué podemos hacer para que este ser increíble, milagroso, pueda expresar esa esencia que trae y que no sabemos si se parece a nosotros o no se parece, da lo mismo, pero es como el honor de tener un niño en la familia y de poder verlo desarrollarse mm. en concordancia con su propia naturaleza, eso debiera ser la principal religión de nuestra humanidad. Pero el problema es lo de siempre, ¿no? Que esos padres también son hijos y también vivieron lo mismo, entonces no tienen esas herramientas para mirar al hijo de otra manera, ¿no? Suele pasar eso. Ujú. Mi bando son los niños, lo siento. O sea, yo puedo entender que una persona haya sido, sea de una cierta forma, tenga Ya. una cierta conducta, Ujú. producto de un daño, lo entiendo. Sin embargo, y entiendo también que, no, que la gente antigua, digamos, nuestros padres, abuelos, no tenían los mismos recursos que nosotros, ¿sabes? Pero yo ya no puedo influir directamente en ellos, pero sí puedo influir, por ejemplo, en los niños, en mis hijas, si soy maestra, en mis alumnos. Claro. Ahí sí puedo, ¿me entiendes? Como, porque el futuro está ahí. Entonces, yo no, si bien pues, absolutamente comparto que hay una justificación, o sea, no una justificación, es una explicación de Total. por qué esto sigue y sigue y sigue, pero hay que cortarlo y hay que hacer lo necesario para cortarlo. Y si eso, hacer lo necesario es una medida muy, muy drástica, pues los niños lo merecen. Entonces, mi hermano me explicaba que muchas veces, por primera vez en la vida, una persona recibe un verdadero trato de humano, recupera su dignidad humana en consulta, cuando el psicólogo le presta atención y se interesa por cómo se siente. Muchas veces uno sabe algo conscientemente, o sea, si yo te lo explico y te digo, Beatriz, sí o no, que de todas las cosas que a ti te preocupan o te afectan, hay muchas que no están bajo tu control y otras que sí. Y sí o no, que es súper lógico que tú te enfoques únicamente en donde sí puedes influir, porque si no, no hacerlo equivale a perder tu tiempo y tu energía, no tiene sentido alguno, ¿verdad? Y tú me vas a decir, sí, pero no puedo evitar seguir intentando hacer que X persona actúe de tal manera, por ejemplo. Ujú. Ok, entonces ahí, ¿qué hacemos? Ahí empezamos el trabajo coaching, ¿ya? Que básicamente es un trabajo como de, no es análisis, es mirar una situación desde distintos ángulos y hacerle muchas preguntas, hacerte muchas preguntas, Ujú. ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí aparece esa disonancia entre lo que tú entiendes, pero sin embargo hay una parte de ti que sigue comportándose de una manera que ya tú ya viste que es ilógica. Ujú. Es ilógico que esa parte de ti quiera seguir. Entonces vamos a conversar con esa parte. ¿Qué hace que esa parte de ti insista en seguir teniendo ese comportamiento ilógico? Tiene que haber una razón. Y lo que vamos a hacer es tratar de descubrir la razón, no de decir tu razón es estúpida, es como simplemente comprender la razón que hay detrás. Y una vez que la comprendes, la puedes cuestionar
Y en algún punto, si esa razón no tiene que seguir existiendo porque es contraproducente, se va a desvanecer. Yo ahora me pregunto por ti, por las creencias limitantes que más te ha costado limpiar, debilitar, cuestionar. Y si hay algún arcano que represente esas creencias, si quieres explicarlo mejor así, con una carta que con la creencia en sí. Mi desafío de vida es el mundo. Y Ajá. la carta del mundo es una carta así como súper ambiciosa y exitosa en todos los ámbitos, ¿ya? Y es muy divertido porque resulta que a mí todo me ha costado mucho. O sea, yo te contara, mi vida no es que haya sido una vida terrible, no para nada, ¿ya? Pero sí que todo me ha costado mucho, 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 mucho esfuerzo siempre. Bueno, y yo entendí que en el fondo lo que tenía que hacer, estoy buscando la carta para mostrártela, era como comprometerme pero a rajatabla con mis objetivos, o sea, no soltar nada, llevar algo a su máxima expresión posible. Ya, Ujú. eso me lo enseñó el tarot. Y gracias a eso, por ejemplo, que yo me he mantenido en los momentos difíciles con mi proyecto profesional. Hay momentos en que he dicho, oye, esto se me está yendo en collera, o sea, se acabó. Y pues no, y siempre puedo seguir y seguir, pero es porque ya entendí que es mi desafío de vida, ¿me entiendes? Y yo en el fondo estoy como, podríamos decirlo en un cierto modo, luchando contra la creencia de que no, para mí el éxito no. No, porque tú no, pues, porque tú no mereces, ¿no? Después con la emperatriz, que es mi otra carta, que lo que se llama una lección de vida, que en el fondo es un atributo que se supone que tú ya tienes, ¿ya? Ujú. Pues para mí la emperatriz ha sido otro tremendo desafío, porque acá tengo la emperatriz. Porque yo te digo, o sea, yo toda la vida me sentía fea, poco Mm. atractiva, poco femenina, que obviamente nunca le iba a gustar a ningún hombre, como un bodrio de mujer me sentía yo, ¿sabes? Y durante mucho tiempo, y mis decisiones estaban basadas en esa creencia. Hasta que de repente dije, oye, ¿sabes qué? Parece que tengo que sanar mi relación con mi feminidad. Y dije, ya, pues me tengo que transformar en esta. Y es loco, porque a ver, no es que lo tenga súper conquistado, pero yo me miro a mí misma y miro para atrás en mi historia y digo que nunca me imaginé que yo me iba a sentir como me siento hoy. No es que Ujú. me sienta como una diva, ¿me entiendes? Pero si lo comparo con cómo me sentía a los 15 años, sí me siento como una diva. Y disfruto de estar en mi pellejo. Y no es que me sienta una belleza, pero veo mi belleza. Me doy cuenta que, oye, sí tengo belleza. Y a lo mejor es en mi manera de expresarme o no necesariamente en, oye, los rasgos físicos, que también, o sea, ¿me entiendes? Pero como que se amplió el concepto de belleza y también se ha ampliado mi capacidad para ver belleza en los demás. Mm. Bueno, ¿sabes? ¿Qué te ha ayudado en ese camino hacia la emperatriz y hacia el mundo? Un compromiso conmigo misma. Mira, Ujú. qué sincrónica tu pregunta, Beatriz, porque hay otra carta más que es parte de mi pack, ¿ya? De mi pack personal, Ujú. que es el 8 de copas. Si lo Mm. pillo, te lo muestro. Ya. El 8 de Ujú. copas, yo cuando me saqué estas cartas no lo entendí muy bien. Dije, "¿Y este 8 de copas?" Porque me decía que era como un atributo que yo podía usar para conquistar mi objetivo de vida, ya, perdona, mi desafío de vida. Y yo no entendía el 8 de copas. Y ahora lo he entendido. El 8 de copas básicamente es renunciar voluntariamente a cosas que no son malas necesariamente, pero que son insatisfactorias, que no te dan la realización, qué sé yo, dejar atrás una pareja, dejar atrás un trabajo, que a lo mejor está bien, pero tú dices, "¿Sabes qué? Es que no, me la juego porque yo sé que para mí hay algo más, yo sé." Y esa valentía que tienes que tener, esa fe que tienes que tener para poder avanzar y dejar esa zona cómoda atrás. Y yo ahora me he dado cuenta de que efectivamente esa es una de las, acá está, es una de las cosas que he tenido que aprender a hacer y que es súper difícil, que en el fondo es aprender a decirle que no a lo que no te satisface, sin tener la certeza de que más adelante te vas a encontrar algo que sí te satisface. Te estoy hablando, por ejemplo, parejas. De repente tú estás en una relación y dices, pero nunca había estado con un hombre tan bueno como este, me encanta, me quiere, me ama, pero yo no estoy satisfecha, no estoy. No, pero si a lo mejor lo miras de otra forma, no estoy satisfecha, Ah. quiero más esto, esto, esto. Ya, pero adáptate, te estoy hablando de mi diálogo interno, ¿no? Y de repente llega un momento que tú dices, es que no puedo quedarme acá, porque si me quedo acá, me estoy traicionando. Entonces, ¿qué significa esto? Al final es lealtad absoluta a ti misma y confianza absoluta en que puedes lograr lo que quieres.
en que sí lo puedes tener. Y sabes que si no llegas a no tenerlo, por lo menos no fuiste tú quien se Claro, traicionó. pero esa carta te salió, esa lectura la viste después de haber dejado bastantes cosas ya, ¿no? Ya, ya, a ver, estoy pensando en algo importante que yo había dejado ya, había sido una relación, la relación con el padre de mis hijas, que duró como 8 años. Y ahí fue como una decisión en que lo que yo dejé atrás más que a él fue como una apuesta que yo había hecho por un cierto estilo de vida, que Ujú, yo misma descubrí que era inviable y ujú, no deseable. ujú, ¿Ya? Y en ese minuto tuve que meterme, digamos que el orgullo en el bolsillo y decir, no, ¿sabes qué? Yo en realidad no soy tan hippie, yo soy más ujú, burguesa, lo tengo que asumir. Pues si no tengo la humildad de asumir que en verdad soy más burguesa, que a mí me daba mucha vergüenza eso, mucho pudor, pues entonces nos vamos a morir aquí todas de hambre, yo y mis 2 hijas. Entonces fue un momento que yo tuve que decir, ok, me vuelvo a la casa de mis padres, me enfoco en el dinero, me formo en algo formal, después de ujú, haber, te digo, hippie, ¿ya? O sea, hippie, hippie. Tuve que dejar atrás ese ideal de la vida autosustentable, la permacultura y un montón de cosas que me habían seducido y con las que me súper identificaba y eran como mis causas. ujú, Chao, causas. También de que en el fondo era como un idealismo un poco adolescente el que yo tenía, que está bien, ¿sabes? Yo entiendo también por qué pasé por ahí, porque era un poco una respuesta, una reacción a la formación súper, hiper materialista que yo había recibido. ujú, Entonces yo quería diferenciarme lo más posible de mis sí, padres, ¿me entiendes? claro, una Y estuvo reacción. súper bien pasar por por lo totalmente opuesto, ¿no? Pero luego tú integras, pues. O sea, yo igual no he dejado de ser 100% hippie. ¿Algo tengo de hippie todavía? Por supuesto que sí, muchas cosas, ¿no? El amor por la naturaleza, esto, el tarot, la valoración del lado femenino, todo eso es muy hippie, si tú quieres. Ujú, Pero tenía también que integrar ese otro lado, porque no somos solamente un lado, somos como la carta del mundo, somos todo, material, espiritual, intelectual y emocional. Creo que fue como un golpe de amor propio, como que yo misma de repente me fui capaz de mirarme y decirme, ¿qué estoy haciendo yo acá? Me estoy desperdiciando y no estoy pudiendo expresar mis talentos y todo lo que yo puedo entregarle al mundo por estar acá encerrada en una comunidad cultivando patatas, ¿me entiendes? claro, pero ahí fue bonito porque te agarraste a tus cualidades, a la intuición, a la empatía, a la curiosidad, a la escucha, a la creatividad también. Te agarraste a ellas, no las despreciaste, pero le diste la estructura y la forma. Otra vez ese equilibrio entre lo femenino y lo masculino. Pero a porrazos, ¿ves tú? O sea, no es que yo Ya, haya llegado a esa conclusión meditando. ya, claro, No, un poco de sufrimiento, ¿no? con mucho sufrimiento. O sea, es como cuando la vida, ya te digo, ¿no? La vida a veces te empieza como a asfixiar para que tú digas, ya, ok, y hagas el cambio. Que Ujú, te tienes que abrir a lo que no te has querido abrir hasta ahora. Porque la vida te dice, si no te vas a morir. Y te pone así, ujú, ¿sabes? Son momentos magníficos esos, la verdad. Por eso yo te decía que yo le tengo fe a todo el mundo, ¿sabes? Tú ten fe en tu camino, porque en la medida en que tú camines conscientemente y te vayas haciendo preguntas, ujú, vas caminando bien, aunque ujú, estés perdida en el bosque, ¿me entiendes? El problema es la gente que anda por la vida como zombies, que solo existen cual vegetales y no se preguntan nada. Yo eso no lo puedo entender. Yo con esa gente no puedo trabajar ni relacionarme con ellos, ujú. porque me parece que están como un poquito por debajo de la calidad humana. ¿Me entiendes? No, no que te quiero decir que sean inferiores, sino que está como desactivada su humanidad. Serio. Con todas estas convicciones y esta narrativa y esta que tienes ahora, ¿qué le dirías a la Alejandra que estaba viviendo, empezando su viaje del héroe? ¿Qué le dirías ahora? Le diría que muchas gracias, pues. Imagínate, gracias por haber sido valiente, gracias por haber sido fuerte. Sí, a la Ale de aquel entonces le tocó ser tremendamente fuerte, muy fuerte. Ujú. Gracias por haberse escuchado a sí misma, por haberse querido. Y me sale preguntarte, ¿quién te enseñó a quererte en ese momento? Yo creo que en cierta medida lo que te decía, mis amigos,
mis amigos siempre me dieron amor. Entonces, de- el que te da amor te enseña a amarte, aunque te demores un poquito en aprender cómo ejecutar el amor hacia ti. Pero es que la verdad que para mí fue súper clave ser madre. Ujú, De alguna forma como que yo creo que lo hice más por mis hijas. También yo sé que lo hice por mí. ujú, Porque necesitaba empezar a disfrutar de la vida, como ya, demasiado difícil, sufrimiento, ya estaba un poquito harta. Quizás fue un poco desde una necesidad de placer, de ujú, gusto, de alegría, ujú, pero la verdad es que el principal motor fueron mis hijas. ujú. Cuando las veo y digo, yo quiero esta vida para ellas, para siempre, y fue así como, sí. Vale. Y otra vez, la misma pregunta, pero ¿qué le dirías a la Ale de 15, 16 que quería ir a terapia? ¡Oh! Yo pienso mucho en eso, como en esa Ale de aquel entonces. Había muchos anhelos que esa Ale quería, pensaba que iba a tenerlos muy pronto Ujú, cumplidos, ujú, ¿ya? Que si yo a los 25 voy a estar, no sé, por decirte algo, casada. A tal edad voy a estar viviendo sola, voy a ser independiente. Qué pena, Beatriz, como que me demoré décadas y décadas y hay cosas que todavía no he conseguido. ujú. Entonces me da un poquito de nervio hablarle porque yo tendría que ser honesta y decirle, querida, ármate de paciencia, pero mucha, Ok. muchísima paciencia. Porque muchas de las cosas que tú anhelas te va a costar un montón conseguirlas y a lo mejor algunas no las vas a conseguir. Sin embargo, no te puedes quedar donde estás porque estás en un lugar de sufrimiento y no tiene sentido estar ahí. ¿Sabes? Como yo le diría, dale, solo eso, dale. Le recordaría esta frase que a mí me fascina y siempre la cito. Ujú, Esta frase de Don Juan Matus, este personaje de los libros de Carlos Castaneda, cuando ujú, dice que ningún camino lleva a ninguna parte. Sin embargo, existen caminos que tienen corazón y caminos que no tienen corazón. Que ujú, los caminos que no tienen corazón te hacen tremendamente desdichado y te debilitan. Y el camino que tiene corazón, sin embargo, aunque pueda ser muy difícil, es un camino que te hace sentido, por lo tanto te hace fuerte aunque no te llegue a ninguna parte. Una manera de caminar en el fondo, siendo coherente, ser coherente. Eso es, coherente contigo, buscar un camino que haga sentido a cada paso, lo más posible. Me acuerdo de esa Ale y me reconozco todavía en ella. ujú. Sí, total. ¿En qué sentido? Realmente, ay, es que esto me encanta poder decirlo, Beatriz, me emociona, porque es lo que yo quiero que sienta mis consultantes, mis clientes, quiero que experimenten esto que yo te voy a decir. Eh, yo siento que realmente en ese minuto la Ale de 15 años, la que empezó a ir a terapia, a 16 años, era una Ale que tenía su esencia totalmente como atiborrada, cubierta, tapada de información errónea, digámoslo así. Estaba súper lejos de descubrir, de saber quién era yo realmente. Tenía unas ideas acerca de mí misma que estaban súper equivocadas y eran muy sufrientes, ¿bueno? Y a lo largo del tiempo yo me iba deshaciendo de esas ideas. ¿Ya? Una por una, que yo soy esto, que yo soy lo otro, no, mentira, no eres eso, eres esto otro, y pues si quieres eres esto, de más allá. Y tú te das cuenta que te empiezas como a redescubrir, y lo bonito es que te puedes re enamorar de ti misma, ¿sabes? Y puedes descubrir sensaciones dentro de ti placenteras. Oye, disfrutarlo, es lo que te digo. Ahora yo te digo sinceramente, yo disfruto de estar dentro de mi pellejo, lo disfruto. Antes lo sufría, me sentía espantosa, maldecía al ser la que era. ¿Y qué era? Era la misma persona, solamente que estaba contaminada por ideas y estupideces que me habían metido en la cabeza. Y ahora esas ideas y estupideces ya las fui quitando. Y también he ido ganando mi capacidad para yo misma decidir, bueno, a ver cómo quiero vivir, en qué yo quiero creer. Entonces hay también un elemento creativo que se despierta cuando tú te liberas de toda esa porquería. Empiezan a aparecer recursos que tú jamás te imaginabas que hubieras tenido. Entonces, eso sí, ese redescubrimiento es una experiencia, ¿qué te puedo decir? Es como, para mí eso es como la felicidad quizás, ¿sabes? Tremendo. Si uno no tiene que ser un superhéroe para nadie, pero tienes que, encuentro que es un sacrilegio dar la vida por sentada. Eso es lo que creo que es lo peor. El peor enemigo es eso, dar la vida por sentada. Llegar al último día y dio lo mismo si viviste así o así, porque no, en realidad ni siquiera te la pensaste.
Eso a mí me da una pena terrible, de verdad. Encuentro tremendo. ¿Y cuál es el mayor monstruo al que te has enfrentado en este viaje del héroe? El mayor monstruo. Mira, estaba pensando en mi padre. Es lo primero Estaba que te ha pensando en mi venido. padre, pero la verdad, claro, es que en algún minuto se me hacía monstruoso. Pero ahora lo veo muy distinto. ¿Ah, sí? Sí, muy distinto. Ujú, O sea, sigo, digamos, desaprobando ciertas conductas que él tuvo, ¿ya? Por supuesto. ujú. Pero es que ahora entiendo de dónde venían y todo eso, ¿no? Lo que hablábamos antes. Y además ya me sobrepuse y ya entendí que en realidad problema de él, o sea, de vez en cuando igual me viene la pena, ¿sabes? Como de, pero cada vez esa pena es menos por mí, como pobre de mí, que me dijo esto, que me hizo esto, y cada vez más es por él. Como qué pena que él se perdió de la oportunidad de haber tenido quizás Hubiera sido súper lindo. Yo siempre quise conectar con mi papá, poder, por ejemplo, compartir música con él, porque a mi papá le encantaba la música. Y yo siempre escuchaba algunas cosas y decía que gana poder mandársela y empezar a compartir con él. Nunca pude. ¿Por? Siempre tenía la fantasía de crear una playlist para compartírsela. Mi papá no la iba a recibir, no la iba a escuchar. ¿Entiendes? Siempre me quedó como esa tristeza así, siempre la he tenido. Pero más tristeza me da el hecho, bueno, como te digo, de que él no haya podido experimentar lo que se siente tener una bonita conexión con tu hija mayor y tu única hija. ¿Cómo te lo perdiste, hombre? Y yo no soy una persona tan desagradable como para no querer tener una relación conmigo, pero yo para él era muy desagradable, ¿sabes? Y yo entiendo por qué. Sí. Porque, digamos, yo le cuestionaba todas sus estructuras, las cosas en las que él creía y en base a lo que él se definía a sí mismo. Yo con el solo hecho de ser como soy, se las tiraba para abajo, digamos, se las cuestionaba. Entonces yo era muy incómoda para mi papá. Pobrecito, o sea, uff, yo no sé cómo me bancó, te lo digo en serio. De verdad digo, ¿cómo me bancó mi papá? Ujú. Qué fuerte. ¿Y qué arcano eras tú para él y qué arcano era él para ti? Yo creo que éramos mutuamente la torre, ¿Ah, sí? Wow. total. Es como tu existencia o tus acciones, tus conductas eh, destruyen aquello en lo que yo asiento mi identidad. Lo que yo creo que me define como persona, tus acciones me las echan abajo, entonces me siento terrible frente a ti porque siento la vulnerabilidad máxima. Yo creo que su personalidad le jugaba muy en contra, sus mismos mecanismos de defensa atentaban contra él. Mi papá era una persona súper tierna, Mm. muy querendón, muy bueno, pero su personalidad era monstruosa a veces y atentaba contra todo, incluso contra sí mismo. Claro, todo arcano tiene luz y tiene sombra. Al enfrentarte a esa torre, entendido como el monstruo, ¿qué superpoder o qué herramienta desarrollaste? Yo creo que la lealtad hacia mí misma. Yo creo que es el superpoder, comprometerme conmigo, como sabes, como, ok, estoy sola, dale, pero yo no me voy a dejar sola a mí. Yo no me voy a abandonar. Eso sí que no. Y aprender a hacer eso, porque uno se abandona todo el rato. Pues si te enseñan a abandonarte, tienes que reaprender el cómo es no abandonarte y a lo largo de los años hacer ese aprendizaje. Pero creo que estoy cerrando un capítulo. Y a lo mejor estoy cerrando el viaje del héroe uno. Y creo que estoy entrando en el viaje del héroe 2. O a lo mejor Claro. ahora es el viaje de otra persona. Ojalá Ujú. que sea el viaje de la emperatriz. No Ah, sé, no del héroe. Ya no quiero ser más héroe. Ahora quiero ser emperatriz y que me atiendan, Beatriz. Eso que sí, quiero disfrutar. placer.